Seguimos con la serie de Efesios y en este año, para iniciar, tenemos Efesios capítulo 5, pasaje que hemos estado leyendo, donde Pablo quiere recordarnos que debemos ser diferentes. Eso todo lo va a aplicar en las diferentes relaciones interpersonales que tengamos. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo que aparece mucho en el lugar, es la luz, en contraste con las tinieblas, andar como hijos de luz. Y para dar la introducción, yo no sé, pues tiene muchos años, no sé cuántos de ustedes llegaron a ver una serie de películas del caso de Jason Bourne. ¿Alguno de ustedes recuerda o haber visto ese tipo de películas? Son de espionaje, el caso Bourne, donde aparece Jason Bourne, aparece el legado de Bourne, el Jason Bourne y los demás así. Eso salió hace 20 años, por eso quizá algunos no se recuerdan de eso, pero después si ven la foto, algunos de ustedes no habían nacido todavía. Hace 20 años salió esa serie de películas sobre acción, intriga y espionaje sobre el caso Bourne. Jason Bourne, un hombre con amnesia, perdió la memoria, es rescatado en la tripulación de un barco pesquero italiano cuando flota a la deriva en el mar. No lleva nada consigo, solo las balas clavadas en su espalda y un número de cuenta de un banco suizo que lleva adherido a la cadera. Él no tiene ninguna identidad ni recuerda nada del pasado, pero posee una serie de talentos extraordinarios de artes lingüísticas. Dominaba idiomas, no lo sabía, marciales, se sabía defender y no sabía, y de autodefensa, que sugieren que tenía una profesión muy peligrosa. Confuso y desorientado, él emprende una frenética búsqueda para descubrir quién es y por qué su vida ha tomado un giro tan peligroso. Eso fue llena de todo un suspenso, como él va viendo cada vez más cuentas grandísimas de millones de pesos, de dólares que tiene a favor de su cuenta y toda una serie de cosas. ¿Sabes una cosa? Realmente la Biblia nos hace y Dios nos pone así algunas veces para recordar que tenemos una serie de amnesia. Nosotros nos parecemos muchas veces a Bourne cuando perdemos de vista quiénes somos, quién es nuestra identidad en los problemas que vemos a diario. Y alguna forma de lo que muchos de los ancianos me entenderán qué es lo que pasa, es más o menos como el vértigo de Meniere. ¿Cuánto han pasado por esa situación? No se lo quiero a nadie. Principalmente cuando uno tiene una serie de ansiedad, alguna serie de tensión, alguna serie de problemas. Fíjense cómo para la persona está dando vueltas todo. Está dando vueltas todo, pero esa no es la realidad. Es que nosotros tenemos un desorden entre lo que está a nuestra vista y entre el sentido de orientación de nuestro cuerpo, y por eso estamos viendo que todo está dando vueltas a nuestro alrededor. Y así mismo, como cristianos, la realidad nuestra y la identidad de nosotros, somos hijos de Dios, pero se nos olvida. Junto con la vida, los nietos, la familia, la salud, la economía y toda una serie de cosas, nos está dando vueltas en la cabeza y creemos que es real, y es real como la persona que está dando vueltas. Pero lo que te define y lo que Dios dice que tú debes ser es luz y ser un hijo de Él, como aparece en Efesios capítulo 5, versículos 7 al 14, puesto en pantalla. Efesios 5, 7 al 14. Solamente nosotros vamos a leer, solamente vamos a ver hoy hasta el versículo número 12.
No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es palabra de Dios. Oremos. Nuevamente, Señor, nos encomendamos a ti y a tu causa. Ayúdanos a reflejar la luz de Cristo en nuestros corazones y a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión de Roma a la iglesia de Éfeso en Asia Menor, la actual Turquía, dando gracias a Dios por ellos y exhortándoles a mantener la unidad de la iglesia gloriosa en Cristo Jesús, compuesta de judíos y de creyentes y gentiles. Y como parte de esa unidad, Él les llama a un cambio radical en sus estilos de vida. Es un vestirse y un desvestirse, es un quitarse y un ponerse de parte de un nacido de arriba, de un cristiano, de un hijo de Dios. Y es que, como algunos saben, Dios nos recibe tal como somos, pero no para dejarnos tal como estamos. Es decir, que nosotros entramos de una forma y de esa misma forma tiene que irse produciendo un cambio paulatino y radical en nuestro estilo de vida. Y yo quiero preguntarte, ¿se están percibiendo cambios en tu carácter, en tu forma de ser, que se asemejan más a Cristo? Dios quiere, Dios desea, Dios ordena que seas su hijo. Y si lo eres, que te comportes conforme a lo que eres. Para quitarnos de esa amnesia que tenía Paul y que a veces se nos mete cuando nos vienen los problemas como las olas de tempestad. Hay tres cosas que tenemos que recordar. Debemos recordar nuestra vieja identidad para salir de ella. Debemos también recordar que tenemos que diferenciarnos de esa vieja identidad. Y en tercer lugar, que tenemos que recordar que tenemos una nueva identidad. Recordar la vieja para quitarla, recordar que debemos diferenciarnos, o sea, sacar espacio de esa situación, de ese viejo hombre, y tenemos que recordar quiénes somos y quién Dios dice que nosotros somos en la realidad. Así que con la ayuda de Dios nosotros tenemos que recordar nuestra vieja identidad, en primer lugar, quiénes éramos y con qué grupo nos asociábamos. Versículos 7 y 8 dice la palabra de Dios: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Recuerda que no tiene que darte, aunque te esté dando vuelta la cabeza, el problema es que tiene que tomar el Merislón o la otra pastilla, porque la realidad es que no se está moviendo el edificio. Eres tú que te estás moviendo con tus problemas y tus dificultades. En base a eso, lo que nos describe es la palabra, lo que nos describía antes es la palabra tinieblas. Y si tú no conoces a Cristo, si tú no has entrado en una relación con Cristo, esa es la palabra que te define: tinieblas. Lo que dice la Biblia que tú eras si no estás en contacto con Cristo. Describe el carácter de la vida de los no convertidos como algo carente por completo de verdad y virtud en cuanto a las cuestiones intelectuales y morales. Ahora, cada uno de nosotros solamente, eso es un ejercicio, si quiere puede hacerlo, si no, hazlo en tu casa, si no, no lo haga. Pero la idea que para que sugiere de lo que significa ser tinieblas es que tú cierres en algunos segundos tus ojos y tú trates de ver qué se ve ahí dentro. Si tú cierras los ojos ahora mismo y tratas de ver qué se ve adentro, lo que se ve es absolutamente nada. Asimismo,
como una ceguera espiritual, en Efesios 4:17, un poquito más arriba, nos recuerda ese estado, cómo era nuestro estado. Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan. ¿Cuál era la oscuridad que le caracterizaba? Vanidad, huequedad de mente, hueco, vacío, teniendo el entendimiento entenebrecido. Otra vez el lado de las tinieblas. El entendimiento estaba negro, ajenos de la vida de Dios, separados, no había Dios en sus pensamientos, por la ignorancia que en ellos había, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto eras tú. Pero todos nosotros en alguna que otra medida quizás no éramos tan así, pero la Biblia nos describe cuál era la tendencia que había en nuestros corazones. Si pudiéramos nosotros recordar, algunos de nosotros éramos devotos a la iglesia, íbamos a misa y éramos toda una serie de cosas sensibles en nuestros corazones. Otros habíamos nacido en una iglesia evangélica y estábamos asistiendo al culto, pero nos resultaba aburrido todo lo que se hacía ahí. Estábamos sin esperanza y sin Dios, posiblemente en el último asiento de la iglesia, criticando todo lo que estuviera ahí pasando. Entenebrecidos, tinieblas era lo que nos describía. En base a eso, es la ilustración que todos han escuchado de Platón acerca de la caverna. ¿Algunos de ustedes han escuchado esa ilustración de Platón de lo que es la caverna? Bueno, la idea era que posiblemente las personas estaban dentro de una caverna, de una cueva, y en medio de eso nunca habían salido a la luz, nunca habían visto la luz. Estaban detrás y de espaldas hacia la oscuridad, y ellos ven sombras, y ellos ven cosas que están pasando, y para ellos esa es la realidad. Porque lo que se iluminaba desde lejos eran sombras, y en base a eso describían lo que pasaba. Y para ellos era normal. Si alguien le decía que era un caballo, un ejemplo, que pasó por ahí, lo que veía era sombras y lo que veía era una forma de caballo. Y si le preguntaban, ¿ese caballo tiene color? Para nada. Y ese caballo tiene forma ¿es tal? Posiblemente no, porque la sombra lo que describía era algo más grande o más pequeño. ¿Sabes una cosa? Lo que para el mundo es normal y es natural son sombras, tinieblas, lo que la Biblia describe, lo que está pasando. Y es por eso que lo tratan de llenar con moles, con actividades, tratar de tener la cabeza lo más ocupada posible, y algunos lo más el disfrute, no salir de un juego al otro, tener la cabeza lo más chilling posible y tratar de vivir la vida loca, Qué triste es. Ellos piensan que eso es vida, viviendo sin esperanza y sin Dios en esta selva de mundo. Es por eso que mientras más información y mientras más redes tienen, entonces están más ansiosos. Y claro, si no hay Dios, si no hay esperanza, si yo no estoy siguiendo la luz de Cristo, tengo que sentirme lo más solo posible. Y yo te pregunto, a ti que te dices ser un hijo de Dios, ¿vas a querer volver a comer algarrobos de cerdos? ¿Quieres volver a tener la atención, la ansiedad y el vivir en la vida con ese estado de irrealidad? ¿Cómo le pasa a ese hijo pródigo que dice en Lucas 15:17? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Volviendo en sí, porque la Biblia presenta el pecado como una locura. Es una locura.
Cuando una persona vuelve en sí, entra en los caminos de Dios y se da cuenta de la condición. Las tinieblas que dice la Biblia aquí en este contexto es locura e irrealidad. Viviendo por vivir, sin esperanza, sin Dios en la selva de este mundo. ¿Y quieres volver esa vida falsa? ¿Irreal? ¿Quieres volver a vivir las sombras como esa ilustración de Platón? De la oscuridad, tratando de pensar lo menos posible, de gozar y estar lo más chilling posible existiendo. Lo más triste es que el dominio de las tinieblas es presidido por la potestad de las tinieblas, como dice Colosenses 1:3. Hay alguien que te está controlando como un títere, como un titiritero, que gobierna sobre los que están encaminados hacia la oscuridad densa y eterna del infierno. Es trágico, pero lo cierto es que los pecadores aman las tinieblas. Sígueme dejando con algarrobos, sígueme dejando en la oscuridad, sígueme dejando en las sombras. Yo amo. Y es por eso que Dios tiene que iniciar el proyecto de abrir el corazón, de decir, sea la luz, como dice el 2 de Corintios capítulo 3. Hasta que Dios no dice sea la luz, jamás puede la persona ver la realidad. Pero lo triste es que en medio de las dificultades se nos olvida, nos da la necia otra vez. Y nos olvidamos quiénes somos, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es triste. Y es bueno que Dios nos llame y nos recuerde en el día de hoy. ¡Hey! Recuerda quién tú eres. Recuerda quién soy yo. Te traigo esta mañana para que se te quite la necia. Despierta de tu condición. No estás solo, no estás abandonado, no eres nadie. Eres alguien nacido de nuevo. Y por eso tienes todo mi apoyo. Pero no solo es recordar quiénes éramos, sino en segundo lugar, recuerda diferenciarte, que es lo que la Biblia nos presenta. El versículo 7, versículo 11 y versículo 12. Vamos al versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y otra vez, versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Recuerda diferenciarte. Dios te está pidiendo que te diferencies. Recuerda que no sigas el coro. ¿Qué pasó? La instrucción de Pablo es simple, dice un autor, y directa. Los cristianos deben ser fieles en vivir de manera recta y pura, sin tener que ver en absoluto con las perversiones y las obras malignas de Satanás y del mundo. Una joven quería ir a una fiesta en base a un sitio no cristiano, y eran bastante joven, y le dijo a la mamá, mamá, yo quiero ir. Eso es una ilustración en aguas de reposo. Y la mamá le dijo, yo creo que esa compañía no te conviene para ir en esta noche. Y le dice, pero ¿qué tiene de malo, mami? Un poco de fiesta y de situación mundana no me va a hacer daño. Y la mamá estaba pelando una ensalada y comenzó a tirar la basura que sacaba la ensalada dentro del plato de la ensalada. Y la hija le dijo, mamá, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dice la mamá, un poco de basura no le va a hacer daño a la ensalada. Y la joven entendió lo que fue lo que pasó. Casi como me puede infectar lo que está ahí, un poco de levadura, leuda toda la masa. En base a eso, Dios nos pide que estas dos formas de vivir que se oponen de forma irreconciliable y se excluyen por completo. Con firmeza Pablo manda, no seáis partícipes con ellos, no le hagan coro. Partícipes, submetocos, es la palabra que en el capítulo 3, versículo 6 se traduce como copartícipes.
Es una amonestación de no tener nada que ver con ellos, los hijos de desobediencia, ni con lo que hacen. La razón por la que no deben hacerlo es obvia. Hacía poco los que leían esa carta habían vivido como aquellos que ahora han sido cambiados. Y no solo abstenernos, no era solamente, el pasaje nos dice, no seáis solamente partícipes con ellos, se queden ahí. No. Reprendedlas. Las obras de las tinieblas, reprendedlas. Y en medio de una generación principalmente inclusiva como de nosotros, donde hay que aceptar a todo como la sea, y la presión de grupo, es difícil principalmente a los grupos de jóvenes decirle que reprendan en algún momento determinado lo que se está haciendo. De hecho, en la historia de la iglesia, Timoteo, un tipo tímido como se conocía por Pablo y todo eso, miren cómo murió. Murió denunciando en un lugar de idolatría la situación y lo apedrearon. ¿Quién diría así? Reprendedlas. La responsabilidad del cristiano no termina con su propio rechazo del mal. También es responsable de exponerlo a la luz y oponerse a las tinieblas donde quiera que las encuentre en su camino, en especial si se manifiesta de algún modo dentro de la iglesia. La obligación del creyente es advertir a los que no conocen a Cristo de las consecuencias de continuar en la oscuridad y las obras malas que se están en ella, siguiendo filosofías equivocadas. La luz del cristianismo señala y expone las obras malas y las enseñanzas torcidas de las tinieblas para corregirlas, y es lo que tú debes hacer y yo. Para eso necesitamos mucha sabiduría de Dios. Y principalmente las personas tímidas y los que no son en un momento determinado los líderes naturales del grupo, y por la presión del grupo no quieren intervenir. Y yo sé que a veces hay mucho temor de lucir fanático, de lucir desfasado, psicorrígido, cuadrado, retrógrado, muchas de esas cosas. Pero hay una presión que Dios te pide, que al ser luz y tener la luz de Cristo debe mostrarse de una manera diferente. La Biblia nos llama, y en base a eso después nosotros vamos a mencionarlo, como Mateo 5, que nosotros somos luz del mundo. Y la idea es, tú eres la única luz que posiblemente tu amiga o tu amigo tenga alrededor. La única luz y la única oportunidad de irradiar y demostrar esa luz. Y si tú la tapas, le estás negando posiblemente la única oportunidad que tuvo esa persona de conocer la luz de Cristo. El simple hecho de no hablar puede traer corrupción moral y espiritual. Yo entiendo algunos temperamentos siguen la corriente a acciones, a chistes, a lenguaje de doble sentido y cosas semejantes a esas. Pues yo te exhorto, hermano, que debe pensar en Daniel y sus 3 amigos en Daniel capítulo 1 y capítulo 3. ¿Qué le pasó a Daniel con sus 3 amigos? Todo el mundo, la Biblia nunca nos llama a hacer lo que dice la mayoría. La mayoría en Daniel capítulo 1 quería en un momento violar la ley de Dios en cuanto a la comida que se refería en ese momento. Y Daniel y sus amigos, dice en capítulo 1, que eran más o menos, la idea era de cerca de 16 a 18 años de edad. Unos jovencitos que estaban fuera, muy lejos de donde su papá y su mamá podían enseñarles. Estaban en un lugar pagano completamente. En ese lugar no había ninguna referencia a seguir al Dios verdadero. Pero esos jovencitos tenían la palabra de Dios y sabían que lo que iba a pasar era mal. Así que ellos no dijeron, ustedes son unos malvados, nosotros no vamos a comer nada. No fue así que dijeron. Pero ellos tenían sus convicciones firmes y buscaron la manera
que acercándose a la persona y buscaron la manera, y en base de eso ellos dijeron, haznos la prueba, nosotros vamos a comer vegetales solamente. Porque todo lo otro estaba dedicado a su Dios y sabían todo lo que pasaba. Ahora, ¿cuántos de esos jóvenes habían sido cristianos o habían estado en la iglesia, en el templo de Jerusalén? Toda una generación de jóvenes que estaban ahí. Y ellos comiendo chuleta, chorizo y todas las cosas. No, no es que está mal eso, lo que estoy diciendo es lo que ellos estaban comiendo. Y los jóvenes, por ser fieles a Dios, jovencitos de 16 a 18 años, quisieron serle fiel a Dios. Sí, no estaban sus padres, no estaba nadie viéndolos. Ellos podían decir, ah, no, pero no hay nadie aquí. En el sitio que fuere, haz lo que vieres. No vamos a ofenderlos. Y en base a eso, ellos comiendo todo tipo de manjares y los jóvenes comiendo espinaca, brócoli, tayota. Y eso casi durante un año. Hay que tener muchas convicciones y muy seguro y saber cómo defender su verdad en medio de eso. Pero más adelante nosotros vemos a los amigos de Daniel en el capítulo 3. Posiblemente todo el mundo se ha preguntado por qué Daniel no aparece en ese relato. Algunos dicen que posiblemente fue a hacer un encargo del Estado hacia otro lugar y no se encontraba en el lugar. El caso es que hacen una estatua que la forma de Nabucodonosor y dicen que obligatoriamente todo el mundo tiene que seguir esa corriente. Y cuando comienzan a tocar en la llanura, porque fue una llanura muy grande, trate usted de ver en una plataforma grandísima, así todo ese lugar, todo el mundo arrodillado y a lo lejos 3 tigueritos parados. Y vienen y lo amenazan. Ni siquiera le dicen, es verdad, pero si yo le voy a dar un chance que ustedes se retraten aquí. Como muchas veces, cuando yo era joven pasaba, ya ahora no me pasa. Y tu iglesia, tu religión te prohíbe tal cosa, mire cómo lo ponen. Y la excusa que algunas veces dicen, mi papá no quiere, o en mi iglesia está prohibido. No, son convicciones, esa luz tiene que estar irradiada dentro de ti, en bondad, en justicia, en firmeza de la palabra de Dios. Y ellos dijeron, no tenemos que darte ninguna respuesta, ninguna situación con respecto a eso. Nuestro Dios, que está en los cielos, puede librarnos. Y si no nos libra de todas maneras, nosotros no vamos a obedecer eso. Dios honró eso. Pero hubo mucha gente como Juan Hos y otros demás que pagaron con su vida y Dios no los rescató del horno de fuego. No los rescató. A unos sí, pero a otros no. Pero fíjense bien, ¿a qué nos llama Dios a recordarnos? Recordarnos primero quiénes éramos para no seguir. Y en segundo lugar nos llama, nos recuerda a diferenciarnos. Como decía así Juan Knox, Cristo y yo, mayoría aplastante. Así sí. Mi valía depende de lo que el Señor diga y no de lo que el amigo que me está invitando a hacerlo. Por último, recuerda quién eres, tu nueva identidad. ¿Quién tú eres? Versículo 8 al 10. Porque en otro tiempo, eso era lo que te definía, tinieblas, más esos contrastes. Ahora, ¿quién tú eres? Luz en el Señor. Eso es lo que te define, luz en el Señor. Compórtate como lo que tú eres. Eso es lo que quiere decir andar como hijos de luz. Compórtate como lo que tú eres.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Miren el versículo 9. Es el fruto del Espíritu. No es que parezca evangélico. No es eso. No. El fruto. Versículo 9. El fruto. ¿Qué es el fruto? La abundancia de lo que tiene la mata o la planta. La abundancia que sale de manera natural en bondad, justicia y verdad. Y todo dado por el Dios Espíritu Santo que estamos viendo en la Trinidad hoy. Así que lo que se nos llama a ser el imperativo sale de lo que somos o indicativo. ¿Quién tú eres? Luz en el Señor. Eso es lo que te define. No le estamos pidiendo a un inconverso que es tinieblas que se comporte como si tuviera luz. No es eso. Pero tampoco podemos coger la trampa como pasa muchas veces en casas de hijos no cristianos. Él no es cristiano, así que yo lo dejo hacer lo que él quiera. No, tampoco. Porque mi casa sí es luz. Porque sí yo estoy en mi casa. Y porque yo soy la cabeza de mi casa. Entonces, dentro de las cosas, no voy a ahogar a nadie, pero tampoco voy a aceptar sinvergüenzada de nadie. Yo soy luz en el Señor. Entonces, en base a eso, ese fruto de la luz alude a que se produce como resultado de andar en la luz, que es la excelencia moral. Lo que en ese sentido quiere describir en este contexto, como lo ven, es que la luz tiene que traducirse, según el versículo 9, bondad, justicia y verdad. ¿No les suena igual que Miqueas 6, del 8 al 10? ¿Qué me pide Dios de ti? Justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Es lo que Dios pide. Entonces, los que han salido de las tinieblas tienen ese fruto, el fruto del Espíritu, y no deben volver atrás. Y esa palabra, fos, de donde sale fósforo y ese tipo de cosas, es una expresión para lo eternamente real, en contraste con oscuridad, escotos, que es pecado y que es irreal. Ustedes en otro tiempo eran escotos, eran tinieblas, pero ahora son fósforos, tienen que estar prendiendo. Algunas veces se queda medio húmedo y se le hace difícil, pero hay que secarlo con el Espíritu Santo para que encienda. Anden como hijos de luz, no como hijos de desobediencia. Anden en la verdad. Lo que es muy importante que yo quiero que tú recuerdas, si te puede llevar cualquier otra cosa, llévate eso. Anda como lo que Dios dice que tú eres en la realidad. Luz en el Señor. Luz en el Señor. Lo que te define ahora, hermano, hermana, lo que te define ahora, joven, si tú eres un hijo de Dios, no es lo que te gustaba, ni siquiera cómo se te etiquetaba. Que yo soy homosexual, que soy lesbiano, que soy mentiroso, que soy buscapleitos, que soy iracundo, que soy desobediente a mis padres. No, 1000 veces no. Eso erais algunos. Pero ya si tú estás unido a Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, lo que te define es que eres luz, hijo de Dios. Y en base a eso, tú debes funcionar. Yo no puedo pedirle a una persona que está en el cementerio que camine, pero sí puedo decirle a Elena Sofía que camine, porque ella está viva. Por un momento pudiera dormirse, pero yo tengo que despertarla si quiero que se levante y que camine como cualquiera de nuestros hijos.
Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, está en la unión con Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, yo quiero que me levante la mano aquí el que no esté luchando con algún pecado favorito en su vida. Quiero felicitarlo. No creo que haya nadie, pero quiero felicitarlo. Algunos puede que estamos luchando con la amargura, otros están luchando con la mentira, otros están luchando con un tipo de cosas. No es que eso lo define. Ellos están luchando con eso. Estamos luchando. Y con dolor muchas veces pensamos que ya hemos pasado el tiempo donde ya esos pecados han quedado en el pasado y de repente rude otra vez. Y nos dan vergüenza y que lamentábamos delante del Señor, delante de su trono. Pero como dice una canción, la mayoría de ustedes lo han escuchado, yo soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En su casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios. Eso es lo que tú te tienes que decir muchas veces. Soy hijo de Dios. Recordar quién yo soy. Sí lo soy. Tengo que actuar en base a eso. Con la ayuda de Dios, Espíritu Santo, como vimos, porque es el fruto que sale ahí. Y si nosotros queremos hacerlo, estaba diciendo ayer a algún hermano, que es lo que el pastor Edwin dice, todos nosotros somos fariseos. Tenemos un fariseo dentro. No es que, es decir, tenemos un fariseo adentro. Pensamos que tenemos que hacerlo solo, tenemos que ganar algún mérito delante de Dios para que venga y nos premie. Y también, como el fariseo en Lucas 18, yo no soy tan malo como... El pecado mío es esto, una mentirijilla que me suelta o que me da una ira de repente, pero yo no ando como este. Dentro de nosotros hay un fariseo. Lo que quiere decir eso es que solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si vivimos por la carne, habremos de morir. Pero si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Es solo a través de Dios, Espíritu Santo, y que trae una buena cosecha de bondad, todo lo bueno, benigno, benevolente, de justicia, rectitud, equidad, lo que es correcto, equitativo, sin error o falla, y la verdad, la veracidad, la certeza, la honestidad y la sinceridad, que cuando nos pregunten dónde tú estás, sí, estoy en tal sitio y no entre la mitad, entre Pinto y Valderomo. Muchos de los jóvenes, para que los padres no lo agarren en la situación, dicen la mitad de la verdad y piensan que están diciendo la verdad o están diciendo nosotros no te vemos, pero Dios sí. Y ese sí sabe si tú estás mintiendo. Y algunas veces, como dice la palabra de Dios, las cosas secretas a veces Dios las saca de una manera tan asombrosa. Tú entras con tu pecado, pero sales a la manera de Dios. Por último, a manera de aplicación, lo que nos pide es ser como en Hebreos 1, 8 al 9, como nuestro amado Jesucristo, que es su modelo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y si andamos, como dice 1 Juan 1:7, en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, para finalizar brevemente, para contestar la pregunta que ustedes saben que yo siempre me hago, porque la persona siempre se hace, es asombroso, principalmente en esta generación, que tú acabas de decir todo eso y en el fondo ellos dicen, ¿y?
Como que no estuvieron diciéndole nada a ellos, que no era con ellos que estaban hablando. Así que yo quiero que tú abras los oídos y los ojos a lo que Dios está diciendo ahora. Es que recuerdes y que alabes. ¿Qué se me pide? ¿Qué Dios me está pidiendo en esta mañana? ¿Por qué me está tratando de llamar la atención, a despertar de esa amnesia? ¿Y qué tiene que ver conmigo eso? Entonces, pues yo quiero decirte 3 cosas que Dios te quiere decir. En primer lugar, que alabes la misericordia de Dios que te ha traído hoy y te ha recordado quién eras, en qué condición miserable te encontrabas y cómo te trasladó de ese reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Como dice con Colosenses 1:12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Termina así. Yo tengo enfermedades, pero tengo a Cristo. Mis padres no me comprenden, o mi hijo, mi nieto es un dolor de cabeza, pero gracias, Señor, gracias por la enorme obra que hiciste enviando a tu Hijo Cristo y me has trasladado de la tristeza a gozo, de inseguridad a seguridad, de desaliento a esperanza, de tinieblas a tu luz admirable. Cristo, gracias. Recuerda de dónde Dios te sacó. Pero yo no sé cómo me voy a enfrentar el año 2024, pero Dios sí lo sabe. Y Él está controlando todo. Tiene todo en sus manos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué tengo que estar temiendo? ¿Por qué tengo que estar en pesadumbre? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estarme dando vueltas la cabeza sin necesidad? Yo tengo un Dios muy grande. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay nada que tenga que ser comparado así. Segundo, agradece. Primero, alaba. Segundo, agradece a tu Dios que te llama a diferenciarte de la feria de las vanidades. ¿Cuánto leyeron al peregrino en la feria de las vanidades? ¿Algunos? Más gente de lo que yo pensaba, realmente. En la feria de las vanidades, como ese progreso el peregrino al atravesar el valle de sombra de muerte, ve a lo lejos a alguien cuyo nombre es fiel y llegan a un paraje llamado la feria de las vanidades, en la cual los habitantes lo miran rarísimo. Y esto, mira cómo están vestidos, mira cómo están hablando y lo que están diciendo es Dios te bendiga. Qué aburridos. No compres tú tampoco de las baratijas de ese mundo. Ellos no están obedeciendo al príncipe de este mundo, ni tú tampoco. Ellos sí lo están, pero tú no. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la huequedad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te llama a alabarlo por lo que Él ha hecho en ti. Dios te llama a agradecerle por haberte sacado de ese fango, pero también a vivir y disponer tu corazón para hacer así y ser diferente. Por último, decídete con la ayuda del Espíritu y su poder. No es en tus propias fuerzas, con el Espíritu y su poder, ser diferente y denunciar las tinieblas. Los hijos de la luz no solo deben ser vigilantes y evitar las obras de las tinieblas, tienen la responsabilidad de denunciarlas y exponerlas a la luz limpiadora y salvadora del Evangelio. Como dice 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos.
porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, si yo soy así, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Algunos dicen: ¿puede una persona tener intimidad con una persona no cristiana? A la que yo diría se hace muy difícil, muy difícil. Y si tú no trazas y marcas la línea con esa persona, te va a ser casi imposible. Porque es que, ¿cómo va a ver cuando la persona el sábado quiere coger para el grupo de jóvenes, el otro quiere coger para el mall? Son intereses completamente diferentes, hay valores, hay principios. Lógico, hay personas que tú puedes dentro de la situación tener ciertas amistades y hasta tener cierta comunión. Pero esa confidencialidad te tiene que dar lucha de que, como dice primera de Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la santidad. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. O sea, así que como no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, llega un momento o que él se va pareciendo a ti y se va convirtiendo, que son los menos casos, o tú te vas a ir mundanalizando poco a poco, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Por eso, decídete en amor mostrar la luz de Cristo, como dice Mateo capítulo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un madero, el almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la luz, nosotros somos planetas y satélites. Nosotros somos luz, pero somos planetas o satélites. ¿Qué diferencia hay entre una estrella y un planeta? La estrella tiene luz propia y la irradia. Nosotros, la luna y las estrellas reflejan la luz del sol. Y nosotros reflejamos la luz del sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, que dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. No dice una luz del mundo. Él es la única luz del mundo. Como dice el pastor Misael predicó, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh hijo de cristiano y amigo que nos visitas, ¿por qué no te acercas y contemplas esa luz que es la única que puede sacarte de las tinieblas del pecado? Él entró en el mundo, brilla en las tinieblas del error, ilumina a cada hombre, pero solo aquellos que reciben pueden llegar a ser hijos de luz y entrar al final de la ciudad santa, que el Cordero es su lumbrera. Vino a este mundo, vivió en la vida que tú y yo debíamos vivir y sufrió la muerte que merecíamos nuestros pecados. Y luego te invita, como dice Juan 3:16 al 19, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es lo que te puede condenar, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, déjame con mis tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ven a la luz, no temas creer, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. No deseches la invitación del Rey de Reyes hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre Santo, tú eres luz y no hay ningún tipo de tinieblas en ti. Gracias por Jesucristo, la luz del mundo. Padre, tú que has dicho, sea la luz, ilumina muchos corazones en tinieblas aquí en esta mañana. Ayúdanos y que vean a Cristo, nuestro amado Salvador, como la única perla de gran precio, la única luz en este mundo, lo único valioso para seguir. Y que creyendo en Él tengan arrepentimiento y perdón de pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.